Voy a poner a grabar. Bueno, buenos días, queridos estudiantes. Estamos en este momento en la grabación de nuestra clase de hoy, que es la clase número 2 del curso del día sábado. Entonces, antes de iniciar y abordar nuestra temática de trabajo para el día de hoy, voy a compartir con ustedes un momento la pantalla de nuestra aula virtual. Está demorando un poquito en abrir. Voy a cerrar la otra que estaba abriendo para que no colapse. En nuestra aula virtual, en cada corte tenemos tres pestañas grandes en cada corte. La primera que tiene que ver con los recursos educativos, que son todo el material de apoyo que brinda la universidad y la profesora en particular. Y está la segunda pestaña o la segunda sesión, aquí que se está abriendo, que es la de actividades de aprendizaje, que corresponde precisamente a las actividades que deben entregar. Entonces, que las obligatorias están en primer lugar, que es taller primer corte, primer parcial, soportes primer parcial, y el quiz actividad de bilingüismo, que esta es la opcional, ¿no? Que ya lo habíamos explicado el miércoles, entonces no voy a entrar en fondo. Luego viene la sección en ese primer corte de encuentros virtuales. Y en esos encuentros virtuales yo pongo de una vez inicia el primer corte, las citaciones a clase. Entonces, cuando ustedes pican, les aparece grabaciones, ¿cierto? En este momento, las grabaciones en Bitbutton, no están apareciendo sino hasta una semana después. Nos explicaban en la reunión que tuvimos ayer los profesores. Entonces, nos pedía que por favor, al tiempo que hiciéramos la grabación, la estuviéramos grabando con otra herramienta. Nos recomendaban en la universidad el Meet por Hugo. Sin embargo, pues yo tengo también la herramienta de Zoom, la versión paga, entonces esta permite mucho más tiempo de grabación y entonces yo las estoy haciendo ahí. ¿Qué hago? Siempre después de que termino la clase, inmediatamente, eso se demora en compilarse nada, o sea, Zoom es muy rápida, por ahí unos 15 minutos, luego es que se compila, yo la subo tal cual a mi página. Entonces, acá, al picar, yo les voy a poner siempre el URL de la grabación, al picar los manda a mi curso, a la presentación de mi curso. Esperen acá un momentico, Gmail, abro mi... que está subido en mi plataforma de Gmail. En la plataforma, pues esta es mi plataforma personal, pero tengo la plataforma oficial de la cuenta de la universidad. Gracias. Y en la cuenta de la universidad yo tengo mi canal de YouTube. Y ahí aparece. Entonces, ¿cómo aparece? ¿Dónde está mi canal de YouTube? Con la misma cuenta de la universidad, paola.ropero.militar.edu.co. Acá le corro un momentico. A ver, si está como lento hoy el internet. Bueno, en mi misma cuenta de YouTube. De todas maneras, pues no necesitan entrar pues al canal de una, porque aquí les va a aparecer siempre.
y ese les bota una ventana emergente para no sacarlos del aula, donde aparece el video. En este momento, y pues ahí ya pueden ustedes darle suscribir al video. Bueno, entonces ya está claro cómo va a ser lo de las grabaciones. Nos pidieron ese favor mientras con el proveedor, los ingenieros de soporte y TICS acuerdan la forma rápida de cargar las grabaciones mejor en el servidor. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Bueno, siempre les va a aparecer. ¿Listo? Bueno, entonces estamos en nuestra clase 2 y vamos ahora sí a entrar en materia, a iniciar nuestro trabajo de hoy, que tiene que ver con la introducción a la antiderivada y las dos primeras, pues si alcanzamos las dos primeras, pero si no, al menos la primera técnica de integración. Acá, miren que yo siempre, después de poner la grabación de la clase con el mismo nombre, pongo al final qué contiene, qué tiene. Entonces, esta solamente trae la presentación del curso. La de hoy, pues va a tener la temática, el nombre de la temática que estamos trabajando hoy. Entonces, dando inicio, doy el saludo de bienvenida a todos los estudiantes del curso Cálculo Integral Grupo C, en especial a Alba Luz, a Cristian Enrique, a David Balbuena, a Diana Marcela, a Edgar, a Edwin, a Ivonne, a John Walter, a Juan Pablo García, a Luis Eduardo Mayorga, a Luis Eduardo, a ver el apellido de Luis Eduardo, no lo puedo ver bien, Villarreal, muy bien, Vélez Alzate, a Miguel Ángel Vélez Alzate y a William Mauricio, que en este momento pues están conectados a la clase. Bueno, chicos, entonces entremos en materia. Bueno, vamos a trabajar hoy nuestra clase inicialmente de antiderivadas. ¿Listo? Entonces, como vamos a iniciar... mi grabación. No, ya estaba grabando. Bueno, entonces, entremos ahora sí en materia. Bueno, vamos a empezar con la parte de introducción a la antiderivada. Entonces, en esta parte de la introducción a la antiderivada, vamos a hacer como la conexión con el curso de cálculo diferencial. Entonces, antes nosotros teníamos una función y a esa función le aplicábamos la derivada, ¿cierto? Y al aplicar la derivada, obteníamos otra función, f' de x o de y de x. Voy a cambiarle acá a esta f, voy a ponerle la f mayúscula. Esta era la función original. Ahora en nuestro curso de cálculo integral lo que vamos a hacer es el proceso contrario. Vamos a tomar una derivada y esa derivada le vamos a aplicar la integración, la integral, que se simboliza con ella, que es con esta S alargadita, que es la misma, la integral es la misma antiderivada, pero pues que ya la vamos a llamar es integral antiderivada. O integral y vamos a obtener, aquí ya no vamos a obtener solo la primera función o una única función, sino una familia de funciones.
Entonces miren la primera gran diferencia con el curso anterior. Antes teníamos una función y nos daba, al aplicar la derivada, nos daba otra función, ¿cierto? Pero era una y una. Digamos, una función, la derivo, encuentro otra función. Ahora, en este proceso, en el proceso de la antiderivada o integral indefinida, voy a hacer que tomo una función, que esa función con la que inicio es la función derivada, y al aplicarle la integral o antiderivada, no solamente voy a obtener una función, sino toda una familia de funciones. Entonces esa es como la primera idea para podernos entrar aquí en la introducción a la antiderivada. Ahora, sigamos, vamos a entrar en materia. Pues como voy a necesitar todo este tablero, ya en este momento quito mi presentación y seguimos acá. Les dice que una función f recibe el nombre de antiderivada de f sobre un intervalo si esa función antiderivada, o también si leemos en algunos libros la primitiva, también se le llama, si esa función al derivarla, pues nos da la f antiderivada de la cual estamos partiendo en un intervalo, ¿sí? Que ya sabemos que esta, en forma general, nos da es una familia de funciones. Nos dan un ejemplo. De pronto esta letra muy pequeñita, pero lo voy a leer. Dice, por ejemplo, sea f de x igual a x al cuadrado, no es difícil descubrir una antiderivada. Entonces, yo tengo f de x y la voy a escribir de manera que f de x es x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, con esta f de x, que es x al cuadrado, un poquito más pequeñito, aquí vamos a usar notación. La f minúscula se supone que estamos hablando de una derivada. Esta función es una derivada. La función x al cuadrado es una función que resultó de derivar algo. Entonces yo quiero encontrar cuál sería su función primitiva, función original o función antiderivada. Entonces, que va con mayúscula. ¿Cuál sería la función antiderivada? O también llamada primitiva, que me generó esta derivada de acá. Entonces ahí en letra pequeñita nos dice que pues es muy fácil obtenerla, ¿cierto? Entonces uno puede decir, bueno, si me da x al cuadrado, vamos construyéndola, la función que debió derivarse para obtener x al cuadrado, uno arranca con x a la 3, ¿cierto? Porque tiene que ser de un exponente mayor. Y uno dice, bueno, si esta fuera la antiderivada, al derivarse me tendría que dar x al cuadrado. Entonces, si yo derivo x a la 3, me da 3x a la 2. No me sirve porque aquí me están diciendo que la derivada que yo tengo es solamente x a la 2. Entonces yo me preguntaría, bueno, ¿qué hago para poderle quitar ese 3 acá que me estorba? Entonces yo lo que haría es multiplicarla por un tercio. Si yo la multiplico por un tercio, pues se me va y ahí sí queda x al cuadrado, ¿cierto? Entonces la función primitiva o una de las funciones primitivas o antiderivada sería un tercio de x al cubo. Esa sería un tercio de x al cubo. Pero observamos acá. Si yo a esta la derivo, me daría x cuadrado, que es la derivada de la cual partí. Entonces esa es la función primitiva. Sin embargo, si uno observa, aunque un tercio de x al cubo es una función primitiva, resulta que no es la única. Entonces aquí nos plantean otra, la llaman g de x mayúscula. Nos dicen eso es un tercio de x al cubo más 100.
¿Será que un tercio de x al cubo más 100 también es una antiderivada o función primitiva o el resultado de la integral? Miremos a ver. Entonces yo tengo un tercio de x al cubo más 100. Miremos si esta también es primitiva. Si yo la derivo, ¿qué obtengo? Derivada de un tercio, pues como está pegada a la función x al cubo, la constante queda igual. Por derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado, más la derivada ahora de 100. Ahí sí, como es una constante solita, su derivada es 0. Y si yo evalúo esto me da x al cuadrado. O sea que resulta que un tercio de x al cubo más 100, que también no lo están acá sugiriendo, también es una antiderivada o primitiva de esta función. Entonces, en términos generales, si yo le sumo cualquier constante positiva, negativa, entonces la función sería la antiderivada. Para términos generales, miren aquí cómo se va a formar esa familia de funciones que yo les decía en la diapositiva anterior. Ustedes consiguen, digamos que la función primitiva principal y le suman una constante cualquiera. Para simbolizar que es una constante cualquiera, yo le escribo más c. En algunos libros usan escribir más una acá. Lo importante es que sea más una constante. Y eso me va a generar toda la familia, pero escribo bien ese x al cubo, toda la familia de funciones. Esto es una familia de funciones. Antiderivada o primitiva, que es una familia de funciones. Toda esa familia, un tercio de x al cubo más c, al derivarse me da la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener clara la notación. F de x, la f minúscula, la vamos a trabajar, vamos a interpretar que esa es una derivada. Es una función que salió de derivarse algo, es una derivada. Y f de x mayúscula me va a dar la integral o antiderivada o función primitiva, que en general es toda una familia de funciones. Por eso es tan importante aquí, por eso es tan importante acá este C, que lo voy a repisar de nuevo. Es supremamente importante, ya que me está generando toda la familia. Entonces no es que ahí se me olvidó la C y no pasó nada. Aquí es muy importante poner el C. El C, si usted no le pone el C, está interpretando mal la antiderivada, está interpretando que la antiderivada es una sola función. Y resulta que no, que es una familia de funciones. Solamente quitamos el C cuando el contexto nos diga, bueno, de esas constantes solamente necesito una que cumpla con tales condiciones. Cuando me den condiciones, ahí sí, quitamos el C general y ponemos cuál sería el valor de esa constante particular que me interesa. Hasta acá, chicos, ¿está claro? ¿Sí? ¿Me pueden escribir en el chat o usar su micrófono? Ok, bueno, entonces sigamos. Ahora, pues esto que yo les acabo de escribir acá, se está enunciando de manera más formal, con lenguaje matemático formal, como está en nuestro libro guía de cálculo de Stewart. Si f es una antiderivada, si f mayúscula es una antiderivada de f sobre un intervalo, en los reales, entonces la antiderivada más general de f sobre i es f de x más c, una constante arbitraria, que aquí en el ejemplo nos lo estaban explicando. Bueno, resulta, muchachos, para la siguiente parte, resulta que no todas las antiderivadas son fáciles de sacar. Digamos que para esta de x al cuadrado, la intuición nos lleva fácilmente a decir, eso es un tercio de x al cubo, ¿cierto? Hay unas funciones que son un poquito más elaboraditas. Y como son más elaboraditas, encontrar su antiderivada, pues no es tan fácil. Ahí sí no la podemos sacar como tan intuitivamente o con los conceptos que tenemos aprendidos del curso
de cálculo diferencial que ya vimos. Entonces, para eso se crean unas tablitas de integrales o de antiderivación como estas que están acá. Entonces, esta es una primera parte. La tablita de antiderivación o de integral es mucho más larga. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Nos dan unas ideas del trabajo que vamos a realizar. Entonces nos dicen, miren, si usted tiene una función que tiene una constante c minúscula, recuerden que lo minúsculo está diciendo que eso es algo resultado de una derivada. De c por f de x, su antiderivada sería, coja la constante c que está acá, déjela igual y solo saque la antiderivada de esta función, que está con mayúscula. Si usted tiene la suma de f de x y g de x, recuerden que este suma significa también se puede interpretar como resta cuando g de x es una función negativa, ¿no? Entonces, f de x, aquí le damos lo más o menos g de x, la antiderivada particular consiste en encontrar la antiderivada de la primera función más la antiderivada de la segunda función. Es decir, que si yo tengo sumas o restas, puedo encontrar sus antiderivadas por separado. Ahora, miren, vamos aprendiendo las primeras formulitas de integración. Si yo tengo que la derivada o función derivada está escrita de esta forma, x a la n, su antiderivada, ¿qué sería? Coja la x y el grado del exponente se lo sube 1, n más 1, y la divide en ese exponente, n más 1. Miren esta, fue la que aplicamos acá, x a la 2. Entonces, el exponente se supone que debe subir un grado, x a la 3. Sobre el denominador, ¿cuál debe ser? Ese mismo grado de exponente que quedó nuevo, entonces sobre 3. Pues miren que esta se usa para las potencias. Si yo tengo como función inicial 1 sobre x, su antiderivada va a ser logaritmo natural de x. Recuerden que como es logaritmo, yo debo ponerle el valor absoluto para garantizar que son positivos, ¿no? Cuando vimos funciones en cálculo diferencial, vimos que las funciones logarítmicas solo existían para valores mayores que 0. Entonces, esa es la razón por la cual siempre ponemos el valor absoluto. Si la función derivada es e a la x, pues su antiderivada es ella misma. Esta es, digamos, la gratis, ¿no? Las exponenciales. La exponencial de tipo e a la x, tanto su derivada como su integral, es ella misma. Ojo, estoy hablando de la antiderivada particular. Ustedes siempre deben ponerle el más c, ¿no? Esta es la antiderivada particular, esta de acá. A todas hay que ponerle el más c. Si usted tiene la función coseno, ¿cuál es la función antiderivada? Fácil, ¿no? Si yo tengo que es coseno, la función de donde debió salir la derivada, de donde debió salir coseno es seno, seno de x. Si yo tengo que la función es seno de x, su antiderivada es menos coseno de x. Tenemos otra. Si yo tengo secante al cuadrado de x, su antiderivada particular es tangente de x. Si yo tengo secante de x por tangente de x, su antiderivada particular es secante de x. Si yo tengo 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, esta función, su antiderivada particular es la inversa del seno, seno a la menos 1 de x, o aquí, recuerden, podemos usar también el lenguaje de arco seno. Los arcos, recuerden que son las inversas, arco seno de x, esa o esta. Si yo tengo 1 sobre 1 más x al cuadrado, su antiderivada es arco tangente de x, o tangente a la menos 1 de x. Y estas son para las funciones hiperbólicas. Si yo tengo coseno hiperbólico de x, su antiderivada es seno hiperbólico de x. Si yo tengo seno hiperbólico de x, su antiderivada es coseno hiperbólico de x. Digamos que aquí estamos organizando la primera parte de nuestra memoficha de integrales que vamos a ir construyendo y que al final va a quedar
memoficha de integrales mucho más grande, pero digamos que con estas podemos ir empezando la primera parte del trabajo. Recuerden que esta tablita de antiderivadas o de integrales de las funciones es para la antiderivada particular. A todas hay que ponerles el más c, ¿cierto? Porque es una familia de funciones. Y las ponemos acá precisamente pensando en ejercicios donde encontrar la antiderivada no es tan intuitivo como el primer ejercicio de ejemplo. Bueno, aquí nos recuerdan que si f de x es igual a menos coseno de x, es porque la derivada de la función era seno de x. Digamos que un apunte de esta tabla. Vamos a hacer un ejercicio aplicando esta tablita. Vamos a entrar en materia con un ejercicio a ver qué tanto hemos entendido hasta el momento. Bueno, acá. Entonces nos dicen, encuentre las funciones g tales que g' de x es igual a 4 seno de x más 2x a la 5 menos raíz de x sobre x. Entonces, ¿qué nos están dando? Nos están dando esta derivada. Esta es una función que salió de derivar algo. ¿Qué debo encontrar? Su antiderivada, que recuerden que la antiderivada la simbolizo con letra mayúscula. G de x más c. Eso es lo que yo quiero encontrar. Por ahora le pongo aquí arriba un interrogante. Entonces, antes de empezarla a integrar, yo voy a hacer algo. Y bueno, de pronto los que venían conmigo recuerdan que yo uso ese lenguaje. Vamos a maquillar. ¿Qué es maquillar? Arreglar ese lenguaje. Así como está escrito, no me queda muy fácil resolverlo. Si ustedes observan aquí en nuestra tabla, no está nada para un lenguaje particular de raíz de x. Algunos dirán, bueno, aquí sí, pero es que esta raíz de x está en el denominador y está con otros valores que están sumando o restando, ¿cierto? Pero no está para raíz de x, entonces hay que hacerle un cambio de lenguaje. Y ese cambio de lenguaje, o lo que yo le llamo maquillaje, es escribir la función inicial de manera equivalente, pero con un lenguaje que me sirva. Entonces vamos a hacer ese cambio de lenguaje. Entonces aquí en el cambio de lenguaje voy a escribir g' de x es igual a 4 seno de x, este no tiene ningún problema, más el problema viene a estar, o el cambio de lenguaje viene a hacerse aquí en esta segunda parte. 2x a la 5 menos, en vez de escribir raíz de x, escribo x elevado a la 1 medio sobre x acá. ¿Sí? Miren que aquí yo no he empezado a hallar la antiderivada, sigo con g'. Y ahora g' de x lo vuelvo a escribir mucho mejor. 4 seno de x queda igual más. Entonces, 2x a la 5 menos x a la 1 medio, todo esto está dividido en x. Entonces vamos a hacer la división. Vamos a repartir este denominador, ¿cierto? Que es un denominador común para toda esta expresión. Entonces 2x a la 5 lo divido en x. A ver, chicos, ¿quién me escribe? 2x a la 5 lo divido en x, o quién quiere usar el micrófono. ¿Qué me da? Este 2x a la 5 dividido en x me da, muy bien, David, 2x a la 4. Muy bien. Dice acá menos, hay que respetar el signo. Ahora, con moradito voy a hacer esta. X a la 1 medio dividido en x. Bases iguales, los exponentes se restan. Entonces me quedaría x a la ¿qué? A ver, escríbanme en el chat, por favor, que ahí lo estoy viendo.
o si no pueden usar su micrófono, no hay ningún problema, no lo silencien. Muy bien, Ivonne, a la -1/2, muy bien, a la -1/2. Entonces, ahora sí, este es el lenguaje que me sirve. Ya una vez lo tengo en el lenguaje que me sirve, ahora sí entro de una a resolver mi pregunta. ¿Cuál es la antiderivada? Entonces, su antiderivada, arrancamos. Pues como ahora sí es la antiderivada, pongo g de x mayúscula, igual. Entonces, voy a usar vino tinto, para este 4 seno de x voy a usar dos condiciones de mi tablita. Entonces, la primera, esta, que si yo tengo c por f de x, su antiderivada particular va a ser c, dejo la misma constante por la antiderivada de f de x. Pero resulta que f de x en este caso es seno. Entonces acá, si yo tengo seno de x, su antiderivada va a ser menos coseno de x. Entonces esta quedaría 4, que es la constante que está pegadita, no pasa nada. Y la antiderivada de seno de x sería acá, menos coseno de x. Debo ponerle con paréntesis, porque si no queda es 4 menos coseno de x, y eso no es cierto, porque 4 está multiplicando a la función. Entonces 4 por menos coseno de x. Hasta ahí con esa primera, ¿bien? ¿O hay alguien con dudas? Ok, bueno, estoy viendo acá que me están respondiendo en el chat, qué bien. Ahora vamos con la segunda parte. Entonces la segunda parte la voy a hacer con verde. 2x a la 4. Aquí voy a usar 2 también de la tablita, entonces uso esta. Tengo una constante que multiplica la función, aquí también queda con verde. Entonces, ¿qué me dice? Deje la misma constante y halle la antiderivada de la función. Entonces, la misma constante es 2. Halle la antiderivada de la función. Entonces, como esa es x a la 4, es de la forma de potencias. Miren, x a la n. Entonces, la antiderivada particular de la función es esta. X a la n más 1 sobre n más 1. Dicho de manera más práctica, súmele 1 al exponente y ese nuevo exponente divídalo. Entonces me quedaría por x a la 5, porque le sumé 1 sobre 5. Hasta ahí, ¿vamos bien? Ok. Ahora vamos con la otra. La otra la vamos a hacer, a ver, hagámoslo con naranja. Pues esta la vamos a hacer con naranja. Aquí es aplicar una sola de nuestra tabla, ¿cierto? X a la -1/2. Si nosotros revisamos, esta es esta misma, ¿cierto? Porque es una potencia. Ay, que el exponente es una fracción, no importa. Recuerden que para el único exponente que nos sirve es para cuando n es igual a -1. Por eso dice, para todos los n diferentes de -1. Eso es lo que quiere decir ese lenguaje. Entonces sirve para valores positivos, negativos, racionales, irracionales, etc. Desde que estén los reales, sirve. Entonces vamos a aplicar esta misma también. Entonces nos quedaría x a la -1/2 más 1. A ver, ayúdenme. ¿Cuánto me daría? Toca sumarle 1 al exponente, ¿cierto? -1/2 más 1 me da 1/2. Muy bien. Dividido en ese mismo 1/2. Y ahí ya estaría la respuesta de la antiderivada particular. Pero recuerden, ojo con el teorema, por eso se llama teorema, es condición. ¿Qué nos faltaría? Ponerle el más c, porque nosotros estamos entregando la antiderivada
general, que es una familia de funciones. Le ponemos la constante. Y bueno, para poner la respuesta, nosotros no entregamos eso así, ¿cierto? Hay que hacer las cuentas. Entonces vamos a hacer las cuentas, quedaría 4 por menos coseno, entonces queda menos 4 coseno de x. Más, el otro queda 2 por x a la 5 sobre 5, entonces escribamos lo más bonito, 2/5 de x a la 5. Y el otro queda x a la 1/2 sobre 1/2. Recuerden que este se puede aplicar producto de extremos sobre producto de medios, entonces queda menos 2x a la 1/2 más c. Y esta sería mi respuesta. Aquí sí ya está la respuesta porque están todas, absolutamente todas las operaciones hechas. Bueno, alguien también podría escribir que ya al final, ya como ya está la respuesta hecha, ya puedo incluso cambiarle el lenguaje y escribirlo mucho más bonito. Entonces quedaría también la respuesta así, menos 4 coseno de x más 2/5 x a la 5 menos 2 raíz de x más c. Pero eso sí ya es al final la respuesta, digamos que es a gusto del estudiante, ¿no? Lo que sí tenemos es que manejar los dos lenguajes, porque si me aparece en un lenguaje no puedo decir está mal, ¿no? Puede ser la misma equivalente a la mía, pero escrita en un lenguaje de pronto de mayor gusto para el estudiante. Hasta ahí, ¿correcto, chicos? ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo? Ok. Bueno. Entonces vamos. Entonces esta tablita les recomiendo que vayan haciendo esa memoficha, ¿no? Van más. En las integrales van muchas más. Pero vamos empezando con estas básicas. Vamos haciendo una memoficha. Bueno, pasemos a un segundo ejemplo. Entonces aquí vuelvo a poner mi memoficha que la voy a usar. Y acá, bueno, antes de ese ejemplo, como les decía anteriormente, en general es la constante C. Pero a veces a mí no me interesa cualquier constante. A mí me interesa una constante en particular. Cuando me interesa una constante en particular, el problema o el ejercicio tiene que darme unas condiciones iniciales para resolver el ejercicio. Entonces vamos acá con nuestra tablita, nuestra memoficha, porque la vamos a usar y nos dice, encuentre, aquí me quedó mal, escrito, copiado. Recuerden que con mayúscula estamos trabajando la antiderivada. Entonces, encuentre f, si f' de x es e a la x más 20 por 1 más x al cuadrado a la menos 1. Y f de 0 es igual a menos 2. Miren que en el problema anterior, me devuelvo un momentico, me decía, encuentre todas las funciones que, tales que, esta es la derivada. No me decía más. Entonces, como esta es la derivada, y tocaba encontrar todas las funciones porque es una familia, entonces le ponía el más c. ¿Qué pasa acá? Aquí me dicen, encuentre f si tengo la derivada. F' es esta es la derivada. Y me dan una condición adicional. F de 0 es igual a menos 2. Miren, me dan esta condición adicional. O sea, aquí me están diciendo, pilas, no me interesa cualquier constante. Me interesa una sola constante. Una solita. ¿Listo? Entonces, ¿está claro qué me están preguntando ahí, chicos? Mientras cambio aquí mi pluma. Ok. Entonces voy a arrancar. Lo primero, recuerden, ¿qué fue lo primero que yo les dije en el ejercicio anterior? Vamos a arreglar lenguaje. En este caso, vamos a maquillarla. Entonces vamos a arreglar
lenguaje. Lenguaje de F, perdón, aquí no es F' con mayúscula. Recordemos que habíamos dicho que la derivada siempre va con minúscula. De F' de X, ¿está ahí? Entonces vamos a hacer eso, vamos a arreglar ese lenguaje. Entonces F' de X es igual a E a la X más 20 sobre 1 más X al cuadrado. ¿Sí vieron lo que hice? Miren, aquí está 1 más X al cuadrado. Está la menos 1, ¿cierto? Por propiedades de exponentes que ustedes trabajaron el semestre anterior y en matemáticas básicas, sabe que si el exponente es negativo, me está simbolizando el inverso, ¿cierto? El inverso multiplicativo. Entonces quedaría en el denominador 1 más X al cuadrado. Y pues este constante queda en el numerador. Hasta ahí, bien, ¿cierto? Bueno, si alguno tiene alguna duda, me escribe en el chat o abre su micrófono. Bueno, entonces ya tengo el lenguaje que me sirve. Este es el que me sirve. Ese es el lenguaje que me sirve. Entonces ahora paso a hallar. Pues primero, siempre revisen el lenguaje. Segundo, vamos a hallar la antiderivada de la expresión. Entonces voy a pasar a hallar la antiderivada, voy a escribir f de x. Mira, aquí yo estoy diciendo antiderivada, o sea, se toma la general. Igual. Entonces, vamos a tomar aquí, empecemos con verde. E a la x. Vamos a buscar aquí en mi tablita, ¿dónde estaría? Entonces, miren acá, función, si yo tengo la función e a la x, su antiderivada es e a la x. Entonces, esa es gratis, ¿no? Su antiderivada es ella misma, e a la x. Más. Vamos a mirar con qué. Con negro. Esta, 20 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces yo tengo acá dos cosas. La constante 20 está multiplicando a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces debo aplicar esto. Si yo tengo una constante por la función, es la constante por la antiderivada particular de la función. Ahora busquemos cuál sería la particular. Miren, 1 sobre 1 más x al cuadrado. Que su antiderivada es tangente a la menos 1 de x, o como se dijo anteriormente, arcotangente, ¿no? Entonces yo dejo 20, que es la constante, que no pasa nada, por la antiderivada de 1 sobre 1 más x al cuadrado, que es tangente a la menos 1, o arcotangente. Entonces voy a dejar tangente a la menos 1 de x. ¿Sí? Como dice antiderivada de la expresión, entonces aquí iría más c. ¿Sí? El segundo paso es antiderivada de la expresión. Bueno, vamos entonces al tercer paso. El tercer paso tiene que ver con lo que les dije inicialmente. Miren, aquí me dan una condición. No me sirve cualquier constante. Quiero poner acá la constante que cumpla con esto. Que la imagen de 0 en la función primitiva o función antiderivada sea igual a menos 2. Entonces vamos al tercer paso. Entonces el tercer paso es, se toma la antiderivada
la antiderivada general, bueno, si es antiderivada es general, y se aplica la condición dada. Entonces, como aquí nos dieron condición, entonces tenemos que aplicarla. Entonces, bueno, repaso. ¿Cuál es la antiderivada general? F de x es igual a e a la x más 20 tangente a la menos 1 o y la inversa de la tangente de x más c. ¿Y cuál es la condición? La condición nos dice que también se le llama condición inicial. A veces hay una sola condición inicial, a veces hay dos o más, dependiendo de las derivadas. F de 0 es igual a menos 2. Entonces, ¿qué es lo que significa? Vamos a aplicarla aquí. Entonces, ¿cómo la aplicamos? En f de x reemplazamos dos, ¿no? Porque esa es la, perdón, 2 no, menos 2, que es la imagen que nos decía. Reemplazamos menos 2. Y en la variable x reemplazamos 0. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque recuerden que esto significa que cuando x vale 0, y vale menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué me quedaría? Entonces empezamos acá. Menos 2 es igual a e a la 0 más 20 por tangente a la menos 1 o inversa a la tangente de 0 más c. ¿Cierto? Y hacemos las operaciones. Menos 2. E a la 0 me da 1. Más bien le borro acá para que quede bien entendida la diapositiva. Yo siempre también, ahí debajo de la clase les pongo las diapositivas que se rayaron en la misma clase para que ustedes las puedan repasar o puedan bajar el archivo. A veces, en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta imprimir las cosas porque me gusta más leer en el papel que en el computador. Entonces, e a la 0 es 1. Ahora quedaría 20 por tangente a la menos 1 de 0, la inversa de tangente. A ver, ayúdenme con la calculadora. Bueno, esa no se necesita calculadora, ¿no? Si tangente de 0 es 0, su inversa también es 0. Muy bien, dice Eduardo. Hay dos, ¿no? Entonces, ok, muy bien, Ivonne. Por 0 más c. Entonces, esto me da menos 2 es igual a 1 más c, ¿cierto? Porque este se cancela. Y entonces c sería igual menos 2 menos 1. Por lo tanto, entonces pongámoslo aquí al ladito, c es igual a menos 3. Entonces ya encontré el valor de c. Y ya teniendo el valor de c, hago el cuarto paso, que es la respuesta. Respuesta. Entonces, se toma la antiderivada se toma la antiderivada hallada en el punto 2, hallada en el paso 2,
y se le reemplaza o se le sustituye C hallada en el paso 3. Entonces, teniendo eso claro, pongamos ahora sí la respuesta. De respuesta, f de x es igual a e a la x más 20 tangente a la menos 1 o arcotangente, ahí sí el lenguaje que ustedes quieran usar, más la constante, dice acá, ¿cierto? Más la constante, pero ¿cuánto nos dio la constante? Nos dio un número negativo, menos 3. Entonces, menos 3. ¿Y qué pasó? Que de toda esa familia de funciones que implica todas las constantes posibles de los números reales, para mi problema en particular, como me daban esta condición inicial, me sirve solo esta función. Aquí sí ya es solo una función. Pero entonces solo voy a tomar una función cuando me den condiciones iniciales. En este primer corte vamos a trabajar es familia de funciones completas, por eso no se nos puede olvidar el C. Pero pues este es como para darnos cuenta que cómo podría yo escoger un C. ¿Listo? Y en el taller hay unos ejercicios de esos. ¿Hasta ahí bien? Ok. Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces acá voy trabajando la tabla de integrales indefinidas. Entonces, o antiderivadas. Ya tenía estas de acá, esta primera, entonces vamos haciendo nuestra memoficha. Esta memoficha está un poquito más completa. Aquí ya vamos a usar el símbolo de la antiderivada, que es la integral. Entonces el símbolo de la integral, aquí observamos, son estas rayitas, estas S alargaditas. Entonces, miren, estaba la primera condición que dice que si yo tengo una constante por una función, entonces al integrarla, aquí se pone dx. ¿Dx qué quiere decir? Que estoy integrando con respecto a la variable x, ¿no? Pero este diferencial para la integral, pues cambia dependiendo del contexto en el que estoy. Si yo estoy, por ejemplo, en física normalmente los movimientos se dan con respecto al tiempo, entonces aquí sería dt, ¿cierto? Bueno, entonces miren, ya se escribe en un lenguaje más elaborado. C por la integral de f de x de x. Si yo tengo la integral de una constante solita, está solita, no está multiplicada por una función, con respecto a x, diferencial de x, entonces es k por esa x más c. Aquí teníamos f de x más g de x, aquí yo le puse el menos porque puede ser suma o resta, en caso tal de que g de x sea negativa. Se puede hallar la integral separando, o las antiderivadas separando. Entonces, estas son estas dos de acá, ¿sí? Y le agregué, cuando está la constante, C. Entonces, estas de aquí, estas primeras, no se conocen como fórmulas. ¿Sí? Estas dos no son fórmulas realmente. Se conocen como reglas de integración, porque aplica para todas las funciones. Estas dos son reglas de integración. Independientemente de qué función, tengo que aplicarlas. Reglas de integración. Y de acá para abajo sí son las fórmulas. Entonces, la primera, integral de una constante con respecto a x, me da k por x más c. Siempre hay que ponerle la c. La segunda, que esta es la de la potencia. La tercera, la de la exponencial.
La cuarta voy a llamar esta para dejar, esta es la de la logarítmica que ya la habíamos trabajado. 5, esta es para cualquier exponencial diferente de e a la x. Entonces, si es a la x, me da a la x dividido en el logaritmo natural de esa base. Del 6 al 12, al 11, perdón, van todas las trigonométricas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 son para las inversas, para las funciones inversas de tangente y de seno, o los arcos, arcotangente, arcoseno, y 14 y 15 para funciones hiperbólicas, ¿sí? De seno y coseno, pues hay más hiperbólicas y hay más para los arcos, pero digamos que vamos a ir, a medida que vamos avanzando, vamos a ir subiendo. Juan Pablo, acabo de ver que ¿te perdiste en cuál? Toma el micrófono, o sea, cuando ustedes necesitan, pare ahí, profe, porque a veces no alcanzo a mirar el chat, usen el micrófono, por eso no vayan a entrar como oyente. En la primera regla, es que esta primera regla, esta de acá, es la misma de acá. Nos dice, si tiene una constante por una función, la constante la deja igual y halle la integral de la función o la antiderivada. Entonces, lo que muestra acá es, miren, la constante la deja igual. Como no va a cambiar, la dejo por fuera de la integral. Y voy a integrar la función. ¿Sí? ¿Sí, Juan Pablo? ¿Es esa? Ah, ok. Listo. Bueno, entonces, les recuerdo, o sea, si estoy explicando una vez a ustedes, como este no tiene para levantar la manita como el otro programa, que de una vez le daban un sonido que alguien estaba alzando la manita, si tienen micrófono, por favor interrumpan. Profe, espere. ¿Listo? Entonces, hay unos que están entrando como oyentes. No entren solo como oyentes porque si entran como oyentes no les habilita micrófono. Bueno, entonces, ya aquí vamos a empezar a usar la notación formal de antiderivada, que es integral. La integral es esta S alargadita. Entonces aquí me dan la siguiente, me dicen 1 sobre x al cuadrado, la integral de 1 sobre x al cuadrado de x es igual a menos 1 sobre x más c. Perdón, antes de seguir. Entonces, miremos, ahí nos dieron el resultado, veamos cómo se hace. Entonces, lo primero, vamos a ver, lo primero lo que les había dicho, arreglemos el lenguaje. Este exponente es diferente de menos 1, entonces se le puede aplicar la número 2, pero para eso hay que arreglar el exponente, hay que ponerlo como x a la menos 2 de x. Entonces aquí arreglé lenguaje, entonces cuadrar el lenguaje, maquillar. Lenguaje. Ahora sí, entonces, aplico la fórmula que me sirve. La fórmula que me sirve en este caso es la fórmula 2, esta de acá. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula que me sirve. ¿Qué me da? X a la menos 2, que es el exponente, más 1. Menos 2 más 1 me da menos 1. Sobre menos 1 más la constante. Y ahora organizo para mi respuesta. Entonces, menos, quedaría menos. X a la menos 1 es 1 sobre X más C. Que esa es la respuesta que nos dieron arriba. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo para aplicar. Nos dice, siguiente ejemplo, o ejemplo 2.
Entonces nos dice 10x a la 4, la integral de 10x a la 4 menos 2 secante al cuadrado de x. Entonces aquí no hay ningún lenguaje que arreglar. Ustedes siempre miran si hay lenguaje que arreglar. Entonces, para poder pasar al otro lado, vamos a aplicar dos propiedades. Entonces tengo esto y vamos a aplicar dos propiedades. Entonces, ¿qué propiedades o qué reglas? Aquí sí que reglas se aplicaron. Entonces, regla 1 y regla 2. Porque hay una resta. Yo puedo separar las integrales, ¿cierto? 1 y 2. Puedo separar las integrales. Y además me dice, si hay una constante que multiplica la función, como la constante se mantiene igual, la deja por fuera. Entonces miren acá, 10x a la 4 me da 10, la dejo por fuera y queda solo integral de x a la 4. Y lo mismo acá, menos 2 secante cuadrado de x, menos 2 lo dejo por fuera y queda integral de secante al cuadrado de x. Y ahora sí aplico las fórmulas. Entonces, la fórmula entonces la fórmula me da integral de x a la 4. Para esta, ¿qué fórmula usé? La misma de la potencia, ¿cierto? X a la n. Entonces, ¿qué me dice? Súbale 1 el exponente y ese exponente póngalo en el denominador. Entonces, por eso me quedo x a la 5 sobre 5. Ahora, para esta integral de secante al cuadrado. Entonces, esperen, aquí le pongo fórmula 2. Para la de secante al cuadrado, miren aquí, la integral de secante al cuadrado, ¿qué me va a dar? Tangente de x. Entonces, aquí usamos la fórmula 8. Y le ponemos más c, ¿cierto? Y ahí ya está la integral, aquí ya está. Pero para la respuesta, si hay operaciones por hacer, las debo hacer. Nunca debo dejarlas indicadas. Debo hacer las operaciones porque pues yo soy el encargado de resolver la integral. Entonces la respuesta sería esta. 2x a la menos 5 menos 2 tangente de x más c. Hasta ahí. ¿Cómo vamos, muchachos? Aplicando estas integrales. Aquí no hemos usado ningún método, hemos usado solamente la tablita de integrales. Ya vamos para los métodos de integración. Sí, ¿cierto? Vamos como bien. Bueno. Vamos con esta otra. Igual cuando yo les baje la presentación, todos estos rayoncitos con las fórmulas anteriores les quedan ahí. Entonces dice acá, integral de coseno de teta sobre seno al cuadrado de teta. Entonces, así como está, no lo vamos a poder resolver. Esto, si nosotros observamos, esto son funciones trigonométricas. Entonces, necesariamente, las fórmulas trigonométricas están acá. 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Demos un repasito a estas fórmulas. En ningún momento, primero, en ningún momento me aparece denominador, ¿cierto? Segundo, pues las únicas, digamos, dos funciones que aparecen en las fórmulas de trigonométricas es para el 10 y para el 11. Todas las otras son funciones solitas. Entonces, ¿qué toca hacer primero? Recordar, primero, y aquí, ¿qué se hizo? Vamos a arreglar el lenguaje, vamos a maquillar, es decir, arreglar el lenguaje. Ya te respondo la pregunta, Edwin. Terminemos esta y luego les explico qué significa el diferencial, ¿ok? Entonces vamos a arreglar el lenguaje, es decir, vamos a poner esta integral original que nos dieron en el mismo lenguaje equivalente, pero de una manera que me sirva para aplicar las fórmulas. Entonces, si hice coseno de teta sobre seno al cuadrado de teta, yo puedo escribirla de dos maneras. Entonces, yo puedo dejar seno cuadrado de teta
es seno por seno, ¿cierto? Y yo puedo dejar 1 sobre seno de teta por coseno de teta sobre seno de teta. ¿Sí? Yo puedo separar esto. Entonces dejo coseno de teta como 1 por coseno y abajo seno cuadrado es seno de teta por seno de teta. Ahora, ¿de dónde se le viene a uno la idea de hacer esto? Pues esto es de hacer pero muchísimos ejercicios, que es cuando uno ya empieza a detectar cómo arreglar el lenguaje. La idea es que finalizando este primer corte, ya ustedes queden muy, pero muy entrenados en eso. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque 1 sobre seno de teta es 1 sobre seno es cosecante. ¿Sí? Esto es identidad trigonométrica. Puedo aplicar identidad o razón trigonométrica. Para dejarlo en general, identidades. Al cambiarle el lenguaje, puedo aplicar la identidad que me sirva. Entonces, para las trigonométricas, aparte de estas memofichas, de las tablitas de integrales que estamos armando, pues deben tener también sus memofichas de identidades. Entonces, 1 sobre seno es cosecante. Y coseno sobre seno es cotangente, cotangente de teta. ¿Listo? Entonces ya tenemos esta, coseno de teta por cotangente de teta. Esta, si revisamos, sí aparece acá, mírenla. Perdón, coseno no, cosecante de teta por cotangente de teta, mírenla, aparece. Cosecante de x por cotangente de x es menos cosecante de x. Como en mi caso es con respecto a teta, pues queda con respecto a teta. Entonces, menos cosecante de teta. ¿Qué fórmula apliqué? Apliqué la fórmula 11. Menos cosecante de teta más c. Eso es con el arreglo. Entonces, ahora sí voy con la primera pregunta de Evi. Entonces, la primera pregunta es que, ¿qué significa ese d? Recuerden que estas funciones que están acá son resultado de una derivada, ¿cierto? Entonces, significa que esta función es el resultado de una derivada. ¿Con respecto a qué variable? Con respecto a la variable x. Eso es lo que significa el d de x, el diferencial. ¿Con respecto a quién fue que se sacó esta derivada? Por eso es que en la antiderivada ya no aparece. Segunda pregunta, me dice, ¿qué pasó con 1 sobre seno de teta? 1 sobre seno de teta es una identidad, que ustedes las debieron trabajar en matemáticas básicas, y de los que venían conmigo en cálculo diferencial, trabajábamos algunas identidades. 1 sobre seno, bueno, esto digamos que es cuando se enseña trigonometría originalmente. 1 sobre seno es cosecante de teta. Coseno sobre seno es cotangente de teta. Seno sobre coseno es tangente. 1 sobre coseno es secante de teta. ¿Sí? Entonces, esto en las trigonométricas es importante para arreglar los lenguajes, que ustedes tengan claro las identidades trigonométricas. Como son muchas, estas digamos que nos las sabemos de memoria porque son, digamos que las primeritas que uno ve, pero como son muchas, es bueno que ustedes tengan como un listadito de identidades. Y en este curso sí que las vamos a trabajar cuando se integren funciones trigonométricas. Entonces ya hicimos como 3 ejercicios de cómo usar esta tabla. Pero miren que hasta el momento no hemos usado ningún caso de integración. Estamos simplemente mirando cómo manejamos la tabla. Bueno, ahora vamos a entrar a trabajar el teorema fundamental del cálculo, parte 1. Entonces, en el teorema fundamental del cálculo, parte 1 es donde estamos aplicando o vamos a aplicar los conceptos que estamos viendo de antiderivadas. Entonces, miremos esto. Dice, encuentre la derivada de la función
A ver. Bueno, antes de leer el problema que nos pone, leamos el teorema. Dice, si f es una función continua sobre un intervalo AB, o sea, sobre los reales. Nosotros estamos trabajando en los reales. Entonces, la función g definida por, hay una función g que se define de la siguiente manera. La integral de a desde a hasta x, esto se lee así, estos son límites de integración, de a hasta x de f de t de t, donde x se mueve en el intervalo AB, en un intervalo en los números reales. Es continuo sobre ese intervalo y derivable. Obvio, si no es derivable, pues no tenemos integral, ¿cierto? Y g' de x es igual a f de x. Entonces, el teorema fundamental del cálculo, parte 1, nos está diciendo, bueno, vamos a tomar una función cuya integración se mueva en un intervalo. Esa se va a mover en un intervalo de a x. Ese x, ¿qué es lo que me está diciendo? Que x se define en el intervalo de a a b, de f de t de t. Aquí ustedes van a ver que hay otra variable, es decir, de una función dada en términos de t, cuyo diferencial es con respecto a t. Listo. Entonces, vamos a mirar cómo se aplica, porque en el taller también viene un punto sobre aplica el teorema fundamental del cálculo y es la parte 1. Entonces, arranquemos. Bueno, tenemos esta función de aquí, está dada en términos de t, o sea que esta es f de t, ¿cierto? Ahora, puesto que f de t es la raíz de 1 más t al cuadrado, es continua, entonces, ¿qué sería su derivada? Quiere decir que su derivada es 1 más, o sea, que g' de x es igual a 1 más x al cuadrado. Ahora, ¿por quién? Miren acá. Entonces, lo primero que uno hace es, como vamos a mirar que sea diferenciable, es, en términos generales, reemplazar. ¿Reemplazar quién? X. Reemplazar X en la función f de t. Por, siempre se multiplica por la derivada interna, pero no de esta, sino del X de acá. Interna. Entonces, la derivada de X viene a ser 1. Entonces, si allá dijera X al cuadrado, entonces su derivada sería 2X. Entonces, aquí más bien escribo derivada del límite de integración superior. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda g' de x. Acá lo voy a poner mejor. No voy a poner el 1 de una vez, sino voy a dejar cuál es el límite de integración superior, x. Y ese es el que vamos a derivar. Entonces queda g' de x es igual a 1 más x al cuadrado por la derivada de x, que es 1. Por tanto, g' de x queda como ese producto. Como me dio 1, pues me da 1 más x al cuadrado. Listo. Ahora vamos con otro ejercicio. Entonces, esta es la respuesta. Simplemente querían ver que escribieran su derivada. En el teorema fundamental del cálculo, simplemente lo que están verificando es la derivada, que en este lenguaje, ¿no? Entonces, halle la derivada de 1 de la integral de 1 de x a la 4 de secante de t. Entonces, vamos a aplicar lo que dice. Entonces, primero, vamos a sacar, no desarrollamos la raíz.
Juan Pablo, porque simplemente están pidiendo el lenguaje en derivada, por eso es el teorema fundamental del cálculo parte 1. No, la interna no sería 2x. Mira, derivada del límite inferior superior. Entonces el límite inferior, límite inferior me quedó mal, límite superior. El límite de la integral, escribo más bien, para que quede claro. El límite integral. Ponemos acá. No es la derivada interna. La primera parte es simplemente reemplazar por la derivada del límite integral de la integral superior. O del límite superior de la integral, más bien. Que quedemos bien claros ahí. El límite superior de la integral. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar ahí. Muy bien, eso es importante que pregunten porque de pronto, no sé, a lo mejor en el lenguaje, después en la grabación quedará. Yo dije que la derivada interna, no, es derivada del límite superior de la integral. Entonces, bueno, vamos a hacer lo primero. Entonces, lo primero, vamos a encontrar en esa misma notación g' de x sería igual. Entonces, primero dice reemplazar. ¿Reemplazar quién? El x a la 4, porque es el límite superior. Reemplazar el x a la 4 en la función, entonces me queda secante de x a la 4. Por, dice, derivada del límite superior de la integral. Por, entonces la derivada de x a la 4. Recuerden que la pongo con una primita arriba, una comillita que significa eso. Y entonces resuelvo. G' de x es igual a secante de x a la 4 por 4x a la 3. Y listo. Entonces, para escribir la respuesta, pues uno como, para evitar problemas, recuerden con las trigonométricas, uno después del ángulo de la trigonométrica no deja elementos ahí escritos porque se puede confundir que el ángulo es mucho más grande. Entonces este 4x a la 3 lo escribo de primeras para evitar confusiones. Entonces g' de x sería igual a 4x a la 3 por la secante de x a la 4. Y esta sí sería mi respuesta. ¿Hasta ahí con este quedó más claro? Sí. Ivonne me dice que me hace un resumen. Me dice, el teorema solo se reemplaza la integral de la x superior y se multiplica por la derivada interna. Parte la tienes bien, parte la tienes mal. Entonces, para que corrijas si estás tomando apuntes y para los demás también. El teorema dice, o sea, en términos prácticos, ¿qué es lo que nos está pidiendo el teorema? Reemplazamos la integral de la x superior, ¿sí? La reemplazamos y se multiplica por la derivada de esa x superior. No es por la derivada interna de la función, porque miren, la derivada de secante sería ¿cuál? ¿Sí? Aquí yo no estoy poniendo la derivada de secante, solamente estoy poniendo la derivada de x a la 4, ¿sí? Y se multiplica por la derivada del límite superior. ¿Listo? Ok. No, no es enredado. No es enredado, es simplemente, miren que el ejemplo, esto tiene menos trabajo que lo anterior. Esta es la parte, digamos, primitiva
de estas actividades, de esas integrales que se dieron, de dónde salió. Ahora viene la segunda parte del teorema. La segunda parte del teorema es teorema fundamental del cálculo, parte 2. Entonces, el teorema fundamental del cálculo, aquí simplemente, de parte 2, simplemente voy a hacerles un abrebocas y vamos a mirar cómo se formula. Pero los que estuvieron el miércoles se dieron cuenta que yo al final, yo reorganicé esta temática para dejarla bien explicada, porque esto se justifica con las sumas de Riemann al final del primer corte. ¿Por qué al final del primer corte? Porque esto se hila con lo que vamos a ver en el segundo corte, que son aplicaciones. Entonces aquí solamente voy a enunciarlo. Ustedes van a hacer un acto de fe en este teorema fundamental del cálculo, parte 2. Y finalizando el primer corte vamos a ver de dónde salió. Por ahora me van a creer acá. Dice, si f es continua sobre un intervalo AB, entonces la integral de A hasta B de f de x es igual a, coja la antiderivada y la evalúa en el límite superior, menos la antiderivada y la evalúa en el límite inferior. Dice, donde f es una antiderivada de f minúscula, es decir, una función tal que f' es igual a f. ¿Listo? Quiere decir el teorema fundamental del cálculo que aquí no me va a dar una función en general, ni siquiera una función en particular, me va a dar un número. Por eso es que lo voy a dejar la explicación detallada de dónde sale este teorema finalizando el curso, porque, finalizando el primer corte, porque como en el segundo trabajamos aplicaciones, entonces ahí nos vamos a dar cuenta geométricamente qué significa ese valor, ese número, que es donde se aplica lo de las sumas de Riemann. Entonces, aquí vamos a hacer un acto de fe, me van a creer. Entonces dice, evalúa la integral de 1 a 3, límite inferior, límite superior, de la función e a la x con respecto a x. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Miramos, la función es continua en todo su dominio. En general no tiene que ser continua en todo su dominio. Continua en el intervalo AB. Es decir, que la función sea continua de 1 hasta 3. Pero la exponencial tenemos una ventaja, que nosotros ya ustedes ya la revisaron en el cálculo diferencial, y esta es continua para todos los reales. Pero pues si no lo fuera, lo importante es que sea continua en este intervalo que se está mirando. Y vamos a hallar su antiderivada. Y sabemos que la antiderivada de e a la x es e a la x. Me vuelvo acá, ¿cómo lo sabemos? Con la fórmula 3, la antiderivada de e a la x o integral de e a la x es ella misma, la particular, ¿no? Más c. De modo que ya teniendo eso aplicamos el teorema fundamental. Parte 2. Entonces, dice acá, integral de e a la x de x, entonces voy a hacerlo acá, aparte. Aquí está escrito, así lo trabaja Stewart. ¿Cierto? Pero pues como es un libro bastante denso, se come partecitas. Entonces nosotros lo vamos a hacer aquí completico los pasos, paso por paso. La integral de 1 a 3 es e a la x de x. De e a la x de x, ¿qué es? Entonces yo hallo la antiderivada. La antiderivada particular es e a la x. No se le pone más c, en este caso, porque hay unos límites de integración que se simbolizan con una rayita vertical y se pone el límite de integración inferior y el superior. Eso significa que en la antiderivada particular vamos a evaluar el 1 y el 3.
Según el teorema fundamental del cálculo, primero se evalúa el límite superior menos el límite inferior. Entonces yo hago esto, como se evalúa, donde está X, reemplazo por el límite superior, e a la 3, menos el límite inferior, e a la 1. Y este es el valor. Ahora, si ustedes quieren meter esos valores a la calculadora, porque el ejercicio es práctico, normalmente cuando uno tiene esto, el ejercicio es práctico. Entonces, uno, si va a construir algo, no le sirve esto en este lenguaje. Entonces, mete los valores a la calculadora y hace la resta. Entonces, e a la 3 menos e a la 1, o e a la 1 es el mismo nos da un número irracional. Muy bien, que John Walter nos escribió una aproximación, aproximadamente 17,3672. Eso tiene más cifras decimales. Ustedes toman, pues, un grupo de cifras, ¿no? Pueden ser, dependiendo del problema. Ahí sí, si es un problema práctico, le deben decir cuántas cifras decimales. Si me sirve tomar 4, 3, 5, a veces tiene que ser de alta precisión, le dicen tome 10 cifras decimales. O si simplemente es un problema práctico, pero ¿de qué? De ensayo, le dicen tome 2 cifras o una cifra decimal. ¿Listo? El valor exacto es este. Este es el valor exacto. Y este es el valor aproximado que nos ayudamos con la calculadora para problemas ya prácticos. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se saca ese valor? Entonces, bueno, voy a tomar acá, voy a tomar mi calculadora GeoGebra. Ustedes la pueden, bueno, de una vez, ya que vamos cerrando clase, que con este terminamos esta parte. Esta calculadora de GeoGebra, ustedes la pueden bajar, voy a ponerla aquí, online. ¿Sí? De pronto los que venían conmigo en cálculo diferencial la usábamos mucho, pero, y la tienen bajada. Ustedes pone en el buscador, bueno, en el mío, en el buscador no, donde están las direcciones, pone geogebra.org. Y acá pues le permite trabajar la calculadora en línea. Y aquí usted puede hacer las cuentas mientras carga. Pero pues esto a veces se demora un poquito en cargar, entonces las cuentas uno las hace aquí, en la calculadora. Pero pues a veces se demora un poquito, entonces usted lo puede descargar. Entonces, ¿dónde lo puede descargar? Por acá dice descargar aplicaciones. Desde descargar aplicaciones está calculadora gráfica, que se usa más que todo para el celular, pero pues por ejemplo yo uso mucho más en mi computador porque es la más completa los GeoGebras. Está el GeoGebra Clásico 6 y GeoGebra Clásico 5. ¿Qué ventaja? Pues se supone que el 6 es como el más reciente, ¿cierto? Pero yo no me cambio del GeoGebra Clásico 5 porque cuando uno hace animaciones, el GeoGebra Clásico 5 sí permite grabar las imágenes como GIF. Entonces le quedan a usted haciendo los movimientos. ¿Listo? Entonces esa es la ventaja del GeoGebra Clásico 5 con el del 6, pero en general todo es lo mismo. Y este usted lo puede descargar. Para el computador lo descarga en cualquier ¿qué? Tipo de lenguaje operativo. Puede ser el de Mac, puede ser el de Windows, puede ser el Linux, incluso si tiene, que son como los que más usan. Y para los celulares, pues ahí sí tienen que ir a su App Store, a su Google Play, dependiendo qué operador tenga, o al Microsoft Store. ¿Listo? Bueno. Y de una vez es tarea, muchachos. ¿Por qué tarea? Lo pueden ir haciendo en este primer corte como tarea, porque en el segundo corte sí que vamos a usar GeoGebra. Entonces, bueno,
Ya teniendo claro eso, voy a poner acá E. A ver, lo aumento un poquito. Entonces aquí en la entrada pongo E y pongo el elevado con esta tecla, o también la puedo encontrar acá. Aquí está la tecla, sí, con esto. ¿Listo? Pero bueno, ahí está en el computador. E a la 3, aquí le pongo paréntesis, cerrado, menos E a la 1. Pero E a la 1 es E. Y le doy Enter. Y ese me saca acá. Yo lo tengo configurado, pues como no son problemas de una vez que ustedes los vayan a ser aplicados a la ingeniería, lo tengo configurado con 2 cifras decimales. Pero si quieren, ustedes se pueden parar ahí, propiedades, y en propiedades ustedes le pueden pedir más cifras decimales. ¿Listo? En avanzado, le pueden uno pedir muchas más cifras decimales. Bueno, eso frente a cómo se saca. ¿Quedó claro? No sé quién fue el que me preguntó, ¿cómo lo sacaba? Bueno, para el compañero que preguntó. Ok, bueno, o en cualquier calculadora. En este momento, pues digamos que no es obligatorio GeoGebra. En el segundo semestre, en el segundo corte sí lo vamos a usar de manera un poquito más obligatoria. Bueno, y para terminar las diapositivas, vamos a ir a, bueno, este teorema fundamental del cálculo, este numerito aproximado, que se aplica así, tiene una explicación. Este numerito, inicialmente, para la primera aplicación que hizo Riemann, es para hallar el área que queda bajo la curva de esa función. Entonces, si yo dibujo e a la x, el área bajo la curva de la función e a la x en el intervalo de 1 a 3 es aproximadamente 17,3672 unidades cuadradas y los decimales. Ese es como el significado de la aplicación, que por ahora me van a creer, finalizando el corte, cuando entremos a Riemann, van a ver de dónde es que se saca eso, cómo fue que descubrieron que eso era un área bajo la curva. Entonces, determine el área bajo la parábola y igual a x al cuadrado, desde 0 hasta 1. Entonces, lo primero que toca hacer es hallar la antiderivada. Entonces, como me dicen eso es la integral de 0 a 1 de x al cuadrado. Esto me da x a la 3 sobre 3, ya lo hemos manejado ahí en las tablas. La integral de x al cuadrado, x a la 3 sobre 3, evaluado de 0 a 1. ¿Sí? Se escribe con una rayita. Lo que pasa es que construyendo aquí las diapositivas no encontré la rayita rápido y puse fue esta, pero es una rayita nomás. Entonces, ¿qué hace uno? Reemplaza el 1 donde está la x. 1 a la 3 sobre 3 menos el límite inferior, 0 a la 3 sobre 3, y esto me da 1/3. Y como es área bajo la curva, esto es unidades cuadradas. Otro ejercicio. La integral de 3 a c de dx sobre x. Entonces, escribámosla mejor para poder usar la tablita de integrales o la fórmula de integrales. Esta es la integral de 3 a 6 de 1 sobre x de x, es esta misma. Me vuelvo aquí donde está mi tablita. ¿Cuál es? Esta misma. Es la fórmula 4. Entonces aquí está mi fórmula 4. De acá a acá se usó la fórmula 4. Bueno, aquí voy a poner que esta fue la fórmula 2 para que no nos perdamos. Y entonces esto me da logaritmo natural de x. De manera seria va con el valor absoluto, porque el logaritmo natural tengo que garantizar que siempre se puede sacar para números positivos. Pues de pronto aquí en este caso no era tan necesario porque el intervalo es positivo. Y evalúo límite superior
menos límite inferior. Y ya esto me puede ayudar con la calculadora o aplicando, ¿cómo es que se llama? Propiedades de los logaritmos. Si los logaritmos se restan, quiere decir que es logaritmo de la división de los argumentos, o sea, logaritmo natural de 2. Y ese es el valor exacto del área bajo la curva, unidades cuadradas. Por ahora estamos haciendo acto de fe, me están creyendo que es área bajo la curva. Y calcule el área bajo la curva, coseno desde 0 hasta b, donde b termina en pi medio, ¿cierto? De 0 a pi medios. En todas las funciones, aplicando el teorema fundamental del cálculo parte 2, siempre es importante poner los límites. Entonces, lo primero que se hace es como el área bajo la curva de coseno. Entonces, integral de coseno de x de 0 a b. Seno de x de 0 a b. Esta es como otra notación, ¿no? Entonces, la integral de coseno es seno. ¿Por qué? Miremos aquí nuestra de coseno. Mírenla, es seno, fórmula 7. Fórmula, aquí se usó la fórmula 7. Y de 0 a b. Entonces, primero, límite superior, se evalúa el superior menos el límite inferior. Seno de 0 es 0, me quedo seno de b. Pero como b habíamos dicho, llega hasta pi medios, entonces, seno de pi medios es 1. Y eso es lo que representa acá. Entonces, como es área bajo la curva, la integral de coseno, entonces yo pinto coseno, la función coseno, ¿entre qué valores? Entre 0 a pi medios, ¿qué me dio? 1 unidades cuadradas. Y quedamos listos para nuestro segundo trabajo de técnica de integración. Vamos a trabajar 2 técnicas para el próximo jueves, que fue el horario que fue acordado y ya fue validado, chicos, por tanto mi coordinadora de matemáticas como el del departamento. Buena pregunta, me dice Luis Eduardo Mayorga, que en estos no se agrega C. No. ¿Por qué? Porque no me están pidiendo la integral general. Me están pidiendo la integral entre dos valores, que es un intervalo. Solo me interesa la función entre esos dos valores. Cuando es integral general, me deben decir simplemente la integral o la antiderivada. Ahí sí toca ponerle la C. ¿Listo? Bueno. Por favor, chicos, yo pego ya de una vez las diapositivas, en media hora queda el video compilado, ahí debajito de la clase 2. Si pueden imprimir o de pronto o copiarlas y hacer ir haciendo a la mano su tablita de integrales como memoficha, mucho mejor, porque como vamos a entrar a técnicas de integración, entonces las vamos a necesitar mucho. Eso digamos que ha sido todo por hoy, lo que yo había planeado para la clase. Entonces, muchísimas gracias por la atención prestada. Cristian me pregunta qué página del cálculo es igual. Es que depende de qué versión tenga. Cualquier versión que tenga, le sirve. Más bien le voy a decir qué capítulo es. Esperen, saco mi libro y les digo. Porque si yo les digo página, de pronto la página de mi libro no coincide con el de ustedes, porque además yo tengo el cálculo general. El que dice es el que les había dicho que es solamente cálculo, que toma diferencial, integral y vectorial y tiene una unidad de ecuaciones diferenciales. Entonces, esperen, ya les digo qué capítulo es.
¿Aló? Es el capítulo 5, se llama así, integrales. Y del capítulo 5 está, deben buscar el 5.4 que se llama teorema fundamental del cálculo. De ahí empieza todo lo de qué es integración, técnicas de integración, la antiderivada, porque el teorema fundamental 1 me está hablando de la antiderivada. ¿Listo? Entonces, yo tengo el cálculo completo. Aquí no sé si tengo todo el cálculo completo y es el capítulo 5, sección 5.4 hacia abajo, 5.4, 5.5, etc. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, chicos, no siendo más, me despido de ustedes y nos vemos el jueves de una vez. Ningún profesor puede coger nuestra franja porque ya el cambio de horario fue aprobado tanto por el director del departamento como por mi coordinadora de matemáticas. Un abracito y que descansen.